El laberinto de Soledad es un ensayo escrito en 1950 por el poeta, ensayista y diplomático Octavio Paz. Este primer ensayo consta de 8 capítulos mediante los cuales Octavio Paz nos pone frente a un espejo que refleja la cara de muchas veces como mexicanos no queremos ver. Dentro del primer capítulo, el Pachuco y otros extremos, se tocan diferentes temas, los cuales en capítulos posteriores hablará con más profundidad. La Malinche es uno de ellos. Esa figura que muchas veces es vista con desprecio, desde la cual incluso hemos creado el concepto de malinchista, para referirnos a esas personas con apego o preferencia a lo extranjero. El pachuco es el instrumento del que el autor se ayuda para realizar un análisis de la relación que tenemos con nuestro país vecino, Estados Unidos. Los capítulos siguientes son una descripción del mexicano, un acercamiento a nuestras costumbres, nuestro lenguaje, nuestras máscaras, de las fiestas que usamos para escapar de nuestra realidad, esa realidad que no nos gusta ver de frente ni mucho menos vivir. Fiestas en las que ocurre de todo y con todos, donde las clases se disipan, los enemigos cantan al son de la música, pero también donde hay riñas, disparos y violencia. A través de estas explicaciones y desmenuce de concepciones se da paso a comparaciones no solo con Estados Unidos, sino con esa otra parte del mundo representante de Occidente, Europa. Un ejemplo claro es el de la idea de la muerte, pues mientras en México la celebramos, en cierta forma convivimos con ella durante el Día de Muertos. En países de Europa es temida y su mención es casi un asunto prohibido, aunque nuestra cercanía con la muerte puede también interpretarse como un desinterés hacia ella. La historia es un factor importante para entender al mexicano, pues mediante esta podemos darnos cuenta de que hasta nuestros insultos tienen un significado como lo tiene la chingada, palabra que refiere aún a la madre que el autor describe como una figura maternal que ha sido violada o burlada por la fuerza. Los últimos capítulos abordan los temas políticos y artísticos desde procesos como la independencia y la revolución, el legado que dejaron y los sonidos que aún se escuchan de estos en la época de su autor. Por supuesto, no deja de mencionar a los intelectuales que en esta época van marcando el paso de los cambios que vive el país. Todos estos factores son mediante los que se explica el ser del hombre mexicano. Este ensayo es una de las obras más representativas de Octavio Paz, que ha venido siendo tema de discusión durante muchos años. Algo interesante es lo que menciona Manuel Durán, crítico, ensayista y poeta español. Cuando habla de este libro, pues a su parecer Octavio Paz acertó desde el momento en que dedujo o se dio cuenta de la crisis por la que atravesaba México a pesar de su aparente prosperidad en ascenso durante la época de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán. Sin duda es una obra bastante amena en el sentido del lenguaje que el autor utiliza, pues aunque sus capítulos no estén ligados entre sí, es decir, no conectan precisamente como lo sería la narrativa que conocemos como los cuentos, sí se vuelve muchas veces en temas específicos y es casi imposible que no nos identifiquemos en las situaciones que se analizan. El año de 1968 fue uno lleno de protestas y movimientos sociales ocurridos no solo en México, sino también en varios países europeos, año al que los escritores como Carlos Fuentes incluyeron en sus obras, reflejo de una preocupación por lo que sucedía en el mundo. Después de la masacre ocurrida en Tlatelolco, Octavio Paz muestra su descontento y como una forma de protesta renuncia a su cargo como embajador, comenzando posteriormente a impartir clases en universidades de Estados Unidos. Fue debido a esta inconformidad con los métodos de represión a los movimientos estudiantes que Octavio Paz escribe en este nuevo ensayo titulado Postdata, como una forma de extensión de su obra anterior, pero también como una revisión autocrítica y un nuevo intento de descifrar la realidad. Este primer capítulo, más que centrarse solamente en lo sucedido en México y el movimiento estudiantil, aunque claramente tiene que hablar sobre ello, nos introduce en lo que también significó el año de 1968 para Europa y Occidente, todas las problemáticas que los jóvenes universitarios querían erradicar y todo lo que lograron gracias a las protestas. Sin embargo, también es de suma importancia que se sepa sobre la democracia, la cual pierde credibilidad en Occidente, pero se hace aún más fuerte en Europa. Junto con que México fuera sede de los Juegos Olímpicos del año de 1968, se vino una implementación de pruebas no competitivas, exposiciones de arte universal, conciertos y representaciones de teatro y danza por compañías de todos los países. El capítulo del desarrollismo ejemplifica cómo es que ha sido la consolidación de la clase política mexicana tras haber conseguido su reorganización posrevolucionaria y cómo esto impidió la correcta relación entre las clases posteriormente, olvidándose de los campesinos, dejando a los trabajadores
trabajadores en los sindicatos y entrando la clase media, la cual no había sido planificada dentro de la estructura social, y cómo es que la solución democrática podría llegar a hacer que todos los actores sean escuchados y las consecuencias posibles si es que esta vía no se toma y se queda en las vías del anarquismo o dictadura. Este capítulo aborda el tema de los dos Méxicos, el desarrollado y el subdesarrollado, cómo estas concepciones están presentes hasta en la forma de comer, ejemplificado con el consumo del trigo y el maíz, representando del arraigo de costumbres y prácticas copiadas de Occidente. Todo esto para abordar lo que sucedió el 2 de octubre de 1968, algo que según el autor dejó salir la cara de ese otro México. El laberinto de la soledad en su tiempo fue una crítica acerca de cómo era el ser mexicano para su época, dejando ver un México complejo de discursos y progreso, a la par de tener serias complicaciones para lograr satisfacer las necesidades y requerimientos que la población demandaba, dejando de ver una cultura compleja entre religión, cultura y tradiciones que ha sido moldeada por su contexto, pero que a la vez ha sabido resistir a las complicaciones que se ha encontrado en su historia. Todo tiene un fin, menos el fuego de tus ojos.